Pues otro 19 de septiembre más. La alerta sísmica sonó a las 11 horas, pero como parte del segundo simulacro nacional 2023, millones de personas en todo el país se sumaron a este ejercicio de prevención para generar conciencia y medir la capacidad también de respuesta de los ciudadanos ante una eventual emergencia. Como le informamos, esta fue la primera vez que se propusieron estas dos hipótesis relacionadas con sismos y otras dos de huracanes. La intención de esto es que todos nos involucremos en esta cultura de prevención, aunque mire, aquí en la Ciudad de México algunos turistas fueron sorprendidos por la alerta. En minutos todos los detalles de este 19S. Y con esta imagen iniciamos este martes ya a través de este cristal. Muy buenas tardes, ya volvemos. Nuestra bandera media asta en memoria de quienes perdieron la vida por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. La ceremonia conmemorativa en el Zócalo capitalino fue encabezada por Andrés Manuel López Obrador y por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. 19S es una fecha que significa tanto para todos los mexicanos. Momentos de dolor, pero también de mucha solidaridad. Vamos ahora a conocer a la familia Martínez Vargas. Es una de las miles que recuerdan este sismo, el de 1985, pero que también sintieron el de hace 6 años. Yo platiqué con uno de sus integrantes afectados por el sismo de 2017. 32 años después sucedió de nuevo. La tierra se volvió a cimbrar, esta vez con magnitud de 7.1 grados. Vi tanta gente alrededor y precintado. Me sentí intranquilo porque yo pensaba que no había sucedido nada. Recuerdo que uno de mis cuñados me dijo, te acompaño. Cuando llegamos aquí, él entró en una crisis de ansiedad, de pánico, y empezó a decir, vámonos, se va a caer, esto se va a caer. Lo que Javier y tantas familias más no imaginaron fue lo que vendría después. Una posible rehabilitación o la demolición de sus viviendas, en este caso, el edificio ubicado en el 1171 de la calzada de Tlalpan. En algunos casos, y sin muchos dictámenes, decían se va a demoler el edificio, otros decían no, tiene reparación. Creo que hasta que como damnificados nos unimos, empezamos a avanzar un poco del diálogo con el gobierno. La capital del país resultó ser la más afectada con la mayor cantidad de edificios dañados y desplomados. El taller de costura de la colonia obrera. Los multifamiliares de Tlalpan. No hubo presupuesto para lo que son temas como instalaciones hidrosanitarias, electricidad, todos los temas así ya de acabados prácticamente, están corriendo a cargo de los vecinos. Han transcurrido 6 años ya. 5.250 viviendas siguen en proceso de rehabilitación, mientras que 1.690 ni siquiera están en trámite de reconstrucción. Mismo número de familias que viven con la esperanza de recuperar, aunque sea un poquito de todo aquello que se perdió aquel 19 de septiembre de 2017. El edificio lo ves como un robot, ¿no? que está reforzado por todos lados, ves estructuras que antes no existían. Y en cierta forma creo que es como una analogía a la resiliencia que tenemos a veces. Y un punto medular del sismo de 2017 fue el colegio Rebsamen, ¿se acuerdan? 26 personas, entre ellas 19 pequeños, murieron por el colapso de esta estructura. La Fiscalía Capitalina busca que los directores de obra de la escuela pasen el resto de sus vidas tras las rejas. Tú estás en el memorial por estas víctimas. Brenda Salas, te saludo. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro en el Memorial Colegio Rebsamen, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde los familiares han decidido venir a este punto
para realizar una guardia de honor precisamente en homenaje a los pequeños, a las pequeñas y a los maestras que perdieron la vida aquel 19 de septiembre del 2017. Ya han transcurrido 6 años desde aquel momento trágico que cambió la vida de 26 familias en la Ciudad de México, al menos que estaban estudiando en este colegio Rebsamen. Los familiares por la mañana comenzaron a llegar justamente al inmueble que ya permanece pues en total abandono, deshabilitado. Mantenía algunos parte del inmobiliario como pizarrones, algunas butacas, sin embargo, bueno, está circulado, envallado con vallas de madera que lucen ya muy desgastadas también. Llegaron también a ese punto personas que fueron rescatistas en aquel día que iban transcurriendo o caminando por la calle cuando llegó el temblor y bueno, decidieron comenzar a apoyar a las familias o bueno, a los niños que estaban atrapados en ese sitio, Cristal. Y bueno, para muchas familias que hoy se encuentran aquí, este es una forma de rendir tributo a estos pequeños que lamentablemente estuvieron en aquel sitio y perdieron la vida. Ellos mencionan que prefieren cerrar ya un ciclo allá en el colegio Rebsamen y venir a este punto a recordar a sus pequeños. Hay una frase aquí escrita en el memorial que menciona que el mundo es mejor porque ellos estuvieron aquí, Cristal. Y pues con esa frase justamente nos despedimos desde este punto. Están a punto de realizar la guardia de honor los padres de familia. Se van a posicionar en esta parte justo frente a las columnas. Cada una de las columnas tiene el nombre de una persona que perdió la vida en ese colegio, en el colegio Enrique Rebsamen. Híjole, de verdad es que, Brenda, de solo escucharte se me pone la piel chinita y en aquel momento yo no era mamá. Hoy las cosas son distintas. Perdón. Es muy triste la situación, Cristal. El dolor continúa. Mencionan que es diferente, pero que el dolor va a permanecer. Sus hijos ya no están aquí. Así es, Brenda. Muchísimas gracias por el reporte. Gracias, Cristal. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Hablar de la pérdida de vidas, sobre todo si tratamos el tema de los pequeños que murieron ahí en el colegio Rebsamen. Y también en la Ciudad de México, le platico, el multifamiliar de Tlalpan sepultó a decenas de vecinos. José Antonio García, ¿tú estás ahí? Bueno, hace 6 años a esta hora todo era caos, incertidumbre. Ahí donde estás parado precisamente, me enlazo contigo. Buenas tardes. Hola Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, la zona 0 de este multifamiliar Tlalpan y aquí a mi izquierda el edificio 1C, el edificio que colapsó tras este fuerte sismo de 7.1 grados. Y bueno, pues ahora pues los vecinos que ya habitan este lugar, algunos que ya no regresaron a este edificio, otros que bueno pues aún permanecen, platicaron con nosotros hace unos minutos y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a escucharlos. Pero sí son muchos recuerdos del otro edificio, la verdad, que vivíamos casi 38 años en él y de repente pues vives ya en otro departamento muy diferente. Desgraciadamente, tras los trabajos de los rescatistas, de los bomberos y bueno, pues de todos los que auxiliaron, 5 personas perdieron la vida, 5 adultos y 4 menores en este lugar, Cristal. Pues gracias por el reporte. Ya vemos ahí los multifamiliares de Tlalpan. Yo recuerdo perfecto, José Antonio, te comparto ese momento cuando yo iba circulando ahí por esta vialidad tan importante de aquí de la Ciudad de México y recuerdo perfecto cómo
se desplomaron los edificios y al igual que ahorita me ganó el sentimiento, solo recuerdo que solté el llanto de ver aquellas imágenes tan impresionantes y de pensar en toda la gente que podía haber quedado debajo de esos escombros, aún sin saber mucho más, porque si recuerdas los primeros minutos, pues circulaban diferentes versiones, decían no pasó a mayores, no hubo tantos daños, pero cuando yo vi desplomarse estos edificios, este multifamiliar, de verdad que dije, esto es mucho más grave de lo que se habla hasta este momento. Sí, efectivamente, nosotros estábamos transmitiendo en vivo desde el Monumento a la Revolución, no teníamos información de lo que estaba pasando hasta que, bueno, pues comenzamos a recorrer en la Ciudad de México en la motocicleta y comenzamos a encontrar pues todos estos edificios derrumbados y, bueno, pues comenzamos a ser testigos de esta nueva tragedia que, bueno, pues enlutó nuevamente nuestra ciudad. Muchísimas gracias por el reporte y es que de verdad, a ustedes que no están en la Ciudad de México, quien nos acompaña de otros puntos de la República Mexicana donde a lo mejor no tiembla, como es el estado de Sonora, yo que vengo del norte, nunca me había tocado vivir algo así y fue algo verdaderamente impresionante. Yo sentía culpa, para que me entienda, de dormir esos días posteriores al sismo. Yo sentía culpa de estar dormida en una cama, de poder tener a la mano alimento, agua y demás, porque yo sabía que había mucha gente sepultada debajo de los escombros o gente que posiblemente todavía estaba viva. Era una situación de verdad impresionante que le ganaba a uno como me ganó ahorita a mí. Pero mire, como parte de este simulacro nacional que se realizó esta mañana, se instaló el Comité Nacional de Emergencias. Le platico que está encabezado por las Secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Civil. También participaron la Sedena, la Marina, el Servicio Sismológico Nacional y la Cruz Roja, así como otras dependencias y gobernadores. Tras esta sesión informaron saldo blanco a nivel nacional. Este fue el mensaje de Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué buscamos con este tipo de ejercicios? Que la población sepa cómo debe actuar ante un sismo cuando esté en su casa, con su familia, en la escuela, en el hospital, en la empresa o en el lugar donde trabaja. Que todos estemos lo mejor preparados posible ante una eventual emergencia. Uno de los principales intereses del Gobierno de México es fortalecer la cultura de la prevención y de protección civil. Y aunque este fue el reporte general, en la Ciudad de México hubo algunos incidentes menores, le platico. A pesar de ello, el jefe de gobierno, Martí Batres, calificó este ejercicio como exitoso y dijo que aunque cerca de 120 altavoces instalados en la ciudad no emitieron la alerta, se tuvo más del 99% de efectividad. Agregó que se registró la participación de 8.6 millones de personas. Se reportaron 5 incidentes, 3 crisis nerviosas, había 2 hasta hace un momento que informamos en la instancia nacional, se registró una más, y 2 personas lastimadas con, al parecer, alguna fractura. ¿Y sabe usted quiénes son los encargados de emitir las alertas o informes cuando tiembla? Pues le cuento que los temblores son monitoreados en el Servicio Sismológico Nacional. Ahí se registran, almacenan y distribuyen los datos. Fue fundado en 1910 y forma parte de la UNAM desde 1929. Está adscrito al Instituto de Geofísica de la máxima casa de estudios, ubicado en Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México. Pero le platico, el sismológico también cuenta con una sede espejo que está ubicada en San Agustín, en Tlaxiaca, en Hidalgo. Ante cualquier contingencia, fenómeno o desastre natural, el Servicio Sismológico Nacional garantiza su continuidad operativa con la creación de un centro alterno de monitoreo. Ubicado en San Agustín, Tlaxiaca, Hidalgo, el Centro Alterno de Monitoreo es una sede espejo del Servicio Sismológico. El objetivo de este Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional es tener las mismas capacidades que tiene nuestro centro de Ciudad Universitaria. Y desde aquí se va a poder dar también la información de la magnitud del epicentro de cualquier sismo que ocurra en territorio nacional. El nuevo CAM monitorea la actividad sísmica de México a través de 70 sensores colocados en diversos puntos del territorio nacional.
Cada uno de estos cuadritos representa un sensor que tenemos ubicado en estas regiones del país. Desde Tijuana hasta Tapachula tenemos sensores por toda la costa. Cuando hay movimiento fuerte del suelo, la información se envía a un sistema que realiza un análisis para identificar si corresponde a un evento sísmico. Una vez calculado el epicentro, magnitud e intensidad, la información se comparte de forma automática con las autoridades para el informe a la sociedad. Esa información se transmite a través de medios de telecomunicación satelital o medios de comunicación de microondas o inclusive a través de internet, y lo que tarda esa información en llegar ahí es alrededor de 1 segundo, 2 segundos hacia nuestros centros de monitoreo. Para Imagen, Brenda Salas. Y ojo, pese a la creencia popular de los últimos años, el 19 de septiembre no es el día con más sismos registrados, ¿eh? Según el Sismológico Nacional, el día que más temblores ha habido de magnitud mayor a 6, estamos hablando, es el 7 de junio. El más fuerte se registró en 1911 y tuvo una magnitud de 7.6. Vamos a Puebla. Esta jefa encubierta, ¿qué tal? Casó a policías mordelones, vean nada más. Soy Norma Layón y los acabo de atorar. Así fueron atorados estos policías pidiendo mordidas en Puebla. Ahí está el detalle, se llega aquí. ¡Atórne, jefe! Tras varias denuncias ciudadanas, la alcaldesa de San Martín Texmelucan se disfrazó para atrapar a los uniformados que piden dinero a conductores de autos foráneos. ¿De dónde viene usted? De Ciudad de México. ¿De qué parte? De Iztapalapa. ¿Qué somos de Bravo? ¿Qué dígame? Y lo logró. Los cachó infraganti. ¿Qué pasó, oficial? ¿Por qué están deteniendo? Pero si estoy escuchando cómo le estás pidiendo la mitad. Luego reveló su identidad. Y sí sabes quién soy yo, ¿verdad? Quítate el cubrebocas. Norma Layón resaltó que estas acciones no representan las políticas de su administración. Nosotros somos un gobierno de la Cuarta Transformación, a donde a la gente no se le pide dinero, porque nuestro gobierno se rige en no mentir, no robar y no traicionar. También encaró al jefe de la Policía de Tránsito Municipal. Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta. Siempre se ha dado la indicación de que no sea así. E instruyó la destitución de quienes cometen estos actos de corrupción. En este momento das de baja el 50% de tu personal y hay multa cero. Se cumple. Así justificó la alcaldesa atender las quejas ciudadanas con un sonría a la cámara. Y tuve que hacer todo este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón. Para Imagen, Paola Delgado. No, pues imagínense que todas las alcaldesas o alcaldes hagan un ejercicio similar. ¿Cómo nos iría, eh? Póngase a pensar. Vamos ahora al caso de Ana María Serrano. Ella estudiaba medicina, fue asesinada presuntamente por su exnovio. Hoy una jueza de control va a decidir si lo vincula o no a proceso por el delito de feminicidio. Además de asesinarla, se presume que quiso modificar la escena para que pareciera un suicidio. Imagínense, esto ocurrió el 12 de septiembre. Alan N. la habría asfixiado a Ana María y trató de hacer pasar su feminicidio, como le digo, como un suicidio. Cámaras de seguridad lo captaron ingresando en 3 ocasiones al fraccionamiento donde vivía la joven, la acosaba, era su expareja, pero él a toda costa quería regresar con ella no, y vea nada más las consecuencias. Testigos lo vieron entrar a la casa incluso. Y de este caso de feminicidio nos vamos a otro. En Matamoros, Tamaulipas, familiares y cercanos a Leslie y Alejandra bloquearon el puente internacional Ignacio Zaragoza para exigir la captura de Rodolfo N., el supuesto involucrado en el delito, y Jesús N., presunto feminicida y expareja de la joven. Autoridades locales liberaron la vía luego de 18 horas. Hay que recordar aquí que el pasado 19 de mayo se encontró a Leslie sin vida en una fosa clandestina. Banco Multiva presenta.
Ayer empezamos a platicar aquí todos sobre la importancia del testamento. ¿Se acuerda? ¿Para qué? Para nuestra tranquilidad, ¿verdad? Pero sobre todo para no heredar, para no dejar problemas a la familia. Pero ¿sabía usted que hay varios tipos de testamento, de este documento? Ponga atención a la siguiente información. Hasta las redes sociales se pueden heredar, ¿eh? Tener un testamento en regla es sinónimo de tranquilidad para nuestros seres queridos. Es importante conocer qué tipo de testamento se adecua mejor a nuestras condiciones. El testamento universal permite al testador designar a una o varias personas como herederas de todos sus bienes, derechos y obligaciones. Por ejemplo, si se heredara una vivienda hipotecada, el heredero universal se convierte en propietario, pero también está obligado a pagar la hipoteca. Dentro del testamento universal puede haber herederos o legatarios. La diferencia entre uno y otro es que mientras el heredero adquiere derechos y obligaciones sobre los bienes, el legatario solo será acreedor a un bien particular. Por ejemplo, yo deseo heredar mis cuentas de TikTok a mis familiares, pero deseo legar los costos que se están monetizando sobre esa cuenta a tal persona. Entonces, es muy particular el legado. El testamento de adulto mayor permite a las personas de la tercera edad heredar sus bienes y derechos a quien deseen. El trámite también debe hacerse ante una notaría pública, donde se deben cumplir con los requisitos mínimos indispensables. Que la persona tenga su identificación vigente y que exprese de manera cumplida y cabal al notario su intención y se encuentre en condiciones de otorgarlo. Nosotros no permitimos que ninguna persona que no se encuentre en su cabal juicio otorgue testamento. Durante septiembre, adultos mayores de 65 años podrán realizar su testamento básico por menos de 650 pesos y con legados pagarán menos de 2,000 pesos. El 4 de agosto de 2021, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó diversas reformas al Código Civil que permite realizar el testamento a través de medios electrónicos, pero solo en casos muy específicos. Que la persona esté postrada en su cama, que tenga una enfermedad incurable, quizás contagiosa, y que también es una persona que no puede trasladarse por su lesión. Con esta modalidad, el notario redactará las cláusulas del testamento sujetas estrictamente a la voluntad del testador y deberá enviar el archivo electrónico para que sea revisado. Si hay conformidad de lo escrito, el testador avalará su testamento a través de una firma electrónica. En la siguiente entrega, ¿qué bienes puedes heredar? ¿Sabías que puedes heredar tus redes sociales? Pues podría ser útil, aunque considero que las redes son personales y una vez que una persona muera ya no deberían de seguirlas utilizando. Para Imagen, Brenda Salas. Banco Multiva presentó. Vamos ahora a una breve pausa y al regresar, hace un año la vida cambió para muchas familias debido al brote de meningitis en Durango. Vamos a recordar esta información y tendremos mucho más para ustedes. Recuerden que estamos en Facebook, Imagen Noticias por la tarde. Síganos. Hace un año que la vida de varias familias cambiaron para siempre en Durango. 41 personas murieron tras un brote de meningitis. Algunas habían ido a dar a luz, pero ya no salieron del hospital. Otras llevan meses de tratamiento y de acostumbrarse a su nueva vida. Vamos a conocer estos casos. A un año que se dieran a conocer los casos de meningitis en Durango, pacientes sobrevivientes aún continúan con sus tratamientos y con secuelas debido a esta enfermedad. Dina Román, de 32, tuvo 3 derrames cerebrales y vive su historia para contarlo. Algo que descubrieron los doctores con los cuales platicaba mucho fue que tenían varias teorías. Una que ha sido la más acertada ha sido de que todas, absolutamente todas, vamos a pasar por esa dinámica que tiene el hongo en nuestro sistema nervioso central. El punto clímax de esa dinámica pues es el aneurisma o que se reviente el aneurisma. Esta joven, como el resto de las víctimas, adquirió la meningitis en uno de los hospitales privados ubicados en la capital de Durango, tras ser sometida a una cesárea para el nacimiento de su hijo. Permaneció 5 meses internada en el hospital. Le fue colocada una válvula en el cerebro y asiste de 2 a 3 veces por semana para continuar con su tratamiento. Te quedan muchas secuelas. Por ejemplo, a mí hasta la fecha mis piernas hay días que me duelen mucho,
calambres, la columna me duele mucho porque pues son 2 operaciones, más todas las punciones que tuve, fueron 10 punciones. Esmeralda Lisset es una joven de 26 años de edad con 4 hijos. A los 3 días de haber dado a luz, presentó los síntomas por meningitis. Hoy en día agradece a Dios estar con vida. Sin embargo, continúa con sus tratamientos médicos, ahora para combatir la alergia por la que está atravesando por los tratamientos médicos a los que se ha sometido. No acaba esto y creo que una sobreviviente es cuando usted dice ya, salí, lo logré. Y no, estamos luchando todavía. Las víctimas acuden 3 veces a la semana al Hospital 450 del Hospital General, donde un equipo de especialistas médicos monitorean sus estados de salud. Para Imagen, Sandra Gómez. Y acerca del COVID-19, la UNAM está reiterando las recomendaciones. Ha habido un incremento en los casos en México, en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y también ante el surgimiento de nuevas subvariantes. Dice la UNAM que es oportuno refrendar las medidas preventivas, las que ya conocemos, ya lo sabe usted, lavarnos bien las manos, usar cubrebocas, traer gel antibacterial. Sobre todo el tema del cubrebocas, si va a un lugar cerrado o que sabe que hay muchísima gente, incluso el transporte público, podría ser, por ejemplo, algún concierto. De verdad, no echen saco roto estas recomendaciones. Si usted presenta síntomas, lo mejor será que se aísle de 3 a 5 días y hay que buscar, muy importante, buscar atención médica. Recuerde que son otras subvariantes. Y en la ráfaga de hoy, estas nubes iridiscentes fueron captadas el fin de semana en Taitung, Taiwán. Este fenómeno óptico se produce como resultado de la difracción de la luz solar al pasar por las gotas de agua o pequeños cristales de hielo que componen las nubes. Y con esta información, Cristal, regresamos contigo. Gracias, Adri, muchísimas gracias. Vamos ahora con doña Agustina. Ella tiene casi 90 años, imagínense, lleva más de media vida cuidando de esta gran colección que conserva en su cocina. Vea de qué se trata. En la casa número 37 de la comunidad de Derramadero, municipio de Saltillo, habita Agustina Rodríguez Vidaña, quien tiene una colección de 3,800 trastecitos que decoran las paredes de su cocina. Desde hace 46 años, la abuela de 89 años de edad inició esta colección. La primer pieza es un jarrito color azul que le regaló su hijo Carlos, siendo niño. Después ya mis hijos ya estaban más grandes. Ellos cuando vienen siempre me traen un regalo. Me traen un jarrito. Agustina no tuvo infancia. Su madre murió cuando ella tenía 6 años de edad y junto con su hermana mayor se hicieron cargo de 7. Cuando yo era niña y nunca jugué con un juguete. No tuve, porque mi papá éramos 11 de familia y era mucha familia. Agustina no tiene preferencia por alguno de los trastes que provienen no solo de otros estados de la República Mexicana, sino del extranjero, como Estados Unidos, Panamá y Perú. Todos me gustan porque todos me gustan. Traen con aquel amor. Entre la colección existen piezas que tienen su propia historia, como un juego de trastes que le regaló su esposo en vida por su cumpleaños y una pelota que le dejó a cuidar hace 2 meses un bisnieto al morir. Cuando ya estaba muy malito, dice mi nieta que le dijo, mamita, te encargo que le des a mi mamá Agustina, que le dé lo que es de mi juego, que me regaló, un pelotita, porque nadie le va a cuidar como ella. Agustina, quien goza de una salud entera, disfruta de su tiempo bordando servilletas, manteles y colchas, cuida sus plantas, sus animales y mantiene un alma de niña. Para Imagen, Magda Guardiola. Qué increíble sería llegar, ¿verdad?, a la edad de doña Agustina y en esas condiciones como se encuentra ella. Le mandamos un fuerte abrazote, por supuesto. Vamos ahora a Chiapas. Es el segundo día de aglomeraciones en las oficinas de la Comar en Tapachula. Migrantes haitianos están llegando para obtener asilo en el país, pero bueno, a diferencia de las estampidas que ocurrieron ayer, que aquí le presentamos, este martes no se registraron disturbios, por fortuna.
Y vamos a otro tema porque, mire, se están solicitando donadores de sangre tipo O negativo para Concepción Adasa Olmos Barrios. Ella está en la habitación 504 del Hospital Ángeles Pedregal, aquí en la Ciudad de México. Si usted es mayor de edad, si quiere apoyar, quiere ayudar, puede acudir de 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde con ayuno de al menos 4 horas. Recuerde, por favor, donar sangre es donar vida. Alumnos del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, vean nada más a lo que se enfrentaron, a esta terrible situación con porros para tomar las instalaciones de la escuela. Exigen la destitución de la directora del instituto, a quien acusan de encubrir actos de violencia y acoso sexual por parte del personal hacia los estudiantes. Durante esta trifulca denunciaron represión y violencia. Así fue este tremendo encontronazo, vean nada más. Qué tan sabrosa se pone hoy la información de primera mano. Adis, querida, mamá Adis. Mamá Adis, con una pausa, por favor, obligada, sí, porque si no ya suena otra cosa. Miren, hablando de cosas sabrosas, pues bastante sabrosas, porque mira, vamos a hablar en punto de las 4 de la tarde de primera mano de Arturo Carmona. Dime tú si no. ¿Verdad? Él reveló qué opina de las declaraciones de su ex, Araceli Arámbula, quien habló pues del padre de sus hijos, Luis Miguel, y también le preguntamos, ya de pasadita, ¿le gustaría reconquistarla? Vean lo que nos dice. No, nada, por eso les digo, yo me enteré a través de ustedes ahora que vi las noticias. ¿La comunicación con ella continúa, mi querido Arturo? No mucho, porque es una persona muy ocupada y afortunadamente también yo he tenido mucho trabajo, pero no es muy seguido que tengamos comunicación. Qué galanazo, ¿no? Que salía con una compañera de nosotros aquí en Imagen Televisión. Sí, mira, ¿no? Sí, pero ella tuvo a tiempo de decir no. Exacto. Ay, esa madre dijo. ¿Ya lo dijo? Ella lo dijo. Ella, mira, mi pecho no es bodega, mi pecho corrió. Que aquí quedó, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Algo tendrá que contar. Te quiero, Cristal. Yo también te quiero. Y mire, aparte de los recientes asaltos en casas de cambio, aquí le hemos dado seguimiento puntual a este tema, ¿qué cree? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay robos a pasajeros. Entre pasajeros, están a la orden del día. Vea, tome sus precauciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los corazones de la economía mexicana, legal e ilegal. Así que entre los 52 millones de pasajeros que de manera récord transitarán por esta terminal en 2023, también transitará toda la tranza. Desde el narco que vuela millones de dólares a Qatar o a Australia, hasta los que no son tan profesionales. Es 7 de septiembre y en el trajín del filtro de seguridad de las 6 de la mañana, que aquí es hora pico, una mujer olvida en la bandeja el objeto más importante de su viaje. Un bolso de cintura con su pasaporte, boleto de avión y dinero de papel y de plástico. La viajera que va detrás suyo no se contiene y con la experiencia de quien sabe tener buena suerte de esta manera, convierte la cangurera en otro de sus objetos personales y vuela a Monterrey. La dueña de la cangurera ya no logra abordar hacia Costa Rica, pero solo debe volver sobre sus pasos y pedir que se retrasen los videos de uno de los lugares más vigilados de México. Y ahí están sus cosas volando al norte y no al sur. Así que del Benito Juárez salen todos los datos de la ladrona de ocasión al Mariano Escobedo y una petición: detenerla. Ignorante de lo cerca que está de la cárcel de Topo Chico, la nueva dueña de la cangurera lo es solo por los 105 minutos que dura el vuelo y apenas toca suelo regio, ya está en llamas. Solo salva su libertad porque la dueña de siempre de la cangurera no piensa ni por un minuto pasar el trance del Ministerio Público en la Ciudad de México.
Y vamos ahora con la exregidora de Tamaulipas, quien se declaró culpable en Estados Unidos por distribución y venta de cocaína, aunque no aceptó la culpabilidad en el cargo de conspiración en grupo. Denise Ahumada Martínez podría permanecer en prisión de 8 a 10 años, aunque si coopera con las autoridades de aquel país, la condena podría reducirse a un par de años. Y mire, vamos a Zacatecas. Aquí le conté la semana pasada apenas de estas denuncias de acoso sexual y laboral en contra de Herón Moreno, el director del C5 de ese estado. Pues, ¿qué cree? Ya lo destituyeron finalmente, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Pese a esto, las trabajadoras afectadas denunciaron que el nuevo encargado es una persona que obedece instrucciones de ese mismo funcionario al que corrieron, al que quitaron. Entonces, pues también tendrían que investigar al respecto, ¿no? Y que paguen. Laura Alejandra Nava Garrido también necesita donadores de sangre, por favor, tipo O negativo, y donadores de plaquetas. No importa el tipo de sangre, ella se encuentra en el Hospital Ángeles Pedregal aquí en la Ciudad de México. Si usted es mayor de edad y quiere apoyar, quiere ayudar, puede acudir de 7 de la mañana a 5 de la tarde con ayuno de al menos 4 horas. Recuerde también, muy importante, donar sangre es donar vida. Ya nos vamos, nos despedimos hasta mañana.